empezar, solo estoy terminando de admitir a todos los compañeros y damos inicio. Sí, licenciada. Qué bueno verles, así aunque sea en línea. Me disculpo por lo que suscitó hoy. La verdad es que desde el sábado estuve hablando con la coordinación para que me dijeran cómo estaban lo de los exámenes, porque yo tenía entendido que el miércoles, o sea, hoy era nuestro examen, y me informaron de coordinación que no, que el lunes no tenían programado por la cuestión de las votaciones y que el miércoles sí tenían programado examen, el viernes también, la otra semana también, y que mi examen es hasta el lunes 9. Entonces, esa es la información. Yo incluso pregunté si podíamos tener clase y me dijeron, pero es que el miércoles tienen examen. Entonces, me desentendí, ¿verdad? Justamente anoche yo me puse a ver el programa, ¿verdad? Me metí porque dije, yo quiero saber si sí porque el decano informó que iba a cambiar las fechas, ¿verdad? El lunes. El lunes creo que sacaron un comunicado donde iban a cambiar las fechas, entonces dije, a lo mejor reviso, y ayer me metí a revisar en la noche, pero estaba inhabilitada la opción para ver fechas. Entonces, bueno, dije, de plano sigue firme el que el lunes no hay clases, y que no hubo clases, y el miércoles tienen examen. Creo que teoría del proceso tenían. Entonces, eso me habían informado. Y hoy escribí nuevamente a la coordinación y le pregunté, y me dijeron que el de hoy lo habían trasladado para otro día. El examen que tenían hoy lo habían modificado y que solamente eso, ni siquiera me dijo, ay, disculpe que no le avisé, me dijo la señorita ahí, ¿verdad? Entonces, yo aquí en mi casa, tranquilamente, pensando que ustedes examinándose, cuando bien hubiera podido darles clase, pero lamento de verdad mucho lo suscitado, y es por eso que quise que recuperáramos el tiempo en clase en línea, y agradezco a ustedes por su anuencia. Y pues, ¿alguna duda? ¿Ninguna? Ok, me comentaron mis asistentes que llegaron a verlos y que ustedes tenían dudas de que qué venía en el examen, que cuál eran, qué cuestiones iban a venir en el examen, ¿verdad? Y creo que eso en repetidas ocasiones les he informado, que voy a basarme en el libro de que les mandé. Yo incluso ahorita encontré el otro documento que quería enviarles de Francisco Porrúa, en cuanto a lo que es la teoría del Estado. Se los voy a enviar siempre. No me voy a basar en ese para examen, pero sí quiero que lo tomen para lectura. Ahorita ustedes van a tener bastante tiempo para, en 2 semanas, para la elaboración de mi examen. Y la teoría del Estado de Francisco Porrúa se pueden basar en el programa y ver las definiciones y conceptos que tiene este documento. Es más, ahorita se los voy a subir de una vez a Classroom, y así ustedes me dicen que sí está ahí, porque fíjense que sí, ni sí. Sí, licenciada, buenas noches. Solo con una pequeña duda. Pues en el programa está, por lo que usted nos había mencionado, que nos iba a examinar el módulo 1 y 2, pero en el libro también abarca eso hasta el capítulo 2 o más. Vamos a ver cómo hablamos de esto. El módulo 1 y 2, ¿qué es lo que contiene? A ver, yo Permítame, ya lo sé. voy a sacar la programación, permítame. Ajá. Y el libro, obviamente, puede ser que ustedes lleguen hasta el capítulo 6, abarcando el módulo 1 y 2.
Los libros son capítulos. Yo quiero el módulo 1 y 2. O sea, de eso los voy a evaluar, del módulo 1 y 2. Si son 4, 5 o 6 capítulos el libro, ahí está el módulo como tal. No sé si me voy a entender. Sí, Argueta. Licenciada, disculpe, buenas noches. Buenas noches. Licenciada, disculpe, ya solo con una consulta. Fíjese, licenciada, de que yo estaba viendo de que también habían 2 classroom. Fíjese, licenciada, que yo tan solo estoy en el classroom que dio la facultad a la hora de asignarse. Fíjese que a mí no me llegan todos los mensajes que usted, licenciada, está viendo por classroom. Así que, licenciada, le preguntaba si usted, licenciada, no sería tan amable de pues darme el código. Disculpe. Yo les proporcioné a principio de clase y a mediados y todavía hace poco el código de clase de Classroom del que yo creé. Yo les informaba en la clase que tuvimos en línea que ese Classroom yo lo hice porque la universidad todavía no había mandado las credenciales y sin embargo tenía el problema que no me dejaba que ingresaran más de 100 alumnos. Entonces, fui a hablar a la universidad el mismo miércoles que les comenté que estaba ese problema y me habilitaron otro Classroom. Entonces, yo ya les mandé el link del Classroom que habilitó la universidad y en ese Classroom vamos a quedarnos trabajando para no tener 2. Yo hasta hoy les informé de este nuevo Classroom y en los 2 que tenemos publiqué la clase y en base también a las compañeritas que hicieron el chat, les informó también por esa vía. Entonces, en las 2 vías está el link de la clase de hoy y y el nuevo link, los que estaban en Classroom anterior, les mandé la invitación también para el nuevo Classroom. Entonces, ahorita todos los que están en el nuevo Classroom, en ese nos vamos a quedar trabajando. Ya no le mando la invitación del anterior, porque ¿para qué? Si ahorita nos vamos a quedar trabajando en el nuevo Classroom. ¿Sí, Dulce? Buenas noches, licenciada. Con una consulta, ¿la comprensión lectora también se va a atrasar o va a ser en el mismo día del examen? No, eso es después. De Maquiavelo al Príncipe es después. Gracias, licenciada. ¿Y otra consulta hasta dónde llegaría? ¿Sería todo el libro o a una página en especial? Vuelvo a repetir. Módulo 1 y 2. Si el libro abarca capítulos 1, 2, 3, 4, ustedes revisen hasta qué capítulo abarca el módulo 1 y 2, hasta ahí viene. Yo ahorita les voy a dar les voy a presentar una vez para que lo vean. Les voy a acompañar este otro libro que era el que estaba buscando, que es de Porrúa. Él es otro tratadista, Francisco Porrúa Pérez, y también habla del Estado como tal. Y aquí también hay temas que están dentro del programa que ustedes pueden ampliar un poquito más los temas que aquí aborda también. Y si aquí me ponen una respuesta que esta no significa que esté mala, ¿me entienden? O sea, esto es para que ustedes puedan tener más conocimiento de la teoría del Estado. Aquí quiero ver, vamos a ver. Vamos a ver, esto es... Aquí está, miren. Entonces, miren, aquí empieza con el capítulo 1, el objeto de la teoría del Estado. Abarca, este capítulo abarca los temas que también están dentro de dentro del contenido de los cursos. Voy a regresar otra vez porque me están mandando, hay más compañeros que hay que admitir. Y no sé si vi que había otros con la mano levantada. ¿Alguna duda, jóvenes? Nirsi, ¿le quedó claro? Sí, licenciada, gracias. Ok. Argueta.
Compañero. Dulce, ¿le quedó Licenciada, claro? disculpe, ¿puede repetir? Es que yo no le escuché muy bien. Por favor. Dulce, ¿le quedó claro? Sí, licenciada, gracias. Ok, entonces, como les indicaba, el contenido va a ser del módulo 1 y 2 del libro que tienen ustedes ya para poder de ahí sacar todo lo que no hemos podido abordar. ¿Sí, Mirna? Perdón, licenciadas, me activó la manita. Ok. Entonces, lo que les estaba mostrando acá es el libro que les voy a compartir de Teoría del Estado de Francisco Porroa. Era lo que les decía, aquí también está bien resumido qué son las nociones previas del Estado, el hombre en la sociedad, el orden jurídico, qué es el Estado, desde otro punto de vista que también es parte, esto también está dentro de lo que está en su guía de estudio, ¿verdad? Entonces aquí también pueden leer de lo que acá está para que puedan sacar los conceptos, porque no es que hayan conceptos diferentes, sino que el Estado es el Estado y es una definición como tal. Lo que sí no va a cambiar es, déjenme ver, les voy a mostrar porque creo que tienen mucha duda con esto, es que va a venir en base a... Creo que ahorita les va a quedar un poco más claro esto. Bueno. Pero por favor, necesito que me hablen, que sí me contesten, porque si no creo que estoy hablando yo sola. Y si no me contestan, ya no lo repito. Aquí está. Bueno. ¿Qué dijimos? Que viene la unidad 1 y la unidad 2, ¿sí? La unidad 1, ustedes van a buscar dentro del libro, los libros y el contenido que les voy a dar, que es el Estado, esto hablamos un poco, el origen, la definición, su misión como ciencia, su ubicación entre las ciencias, el método para su estudio, vimos que él puede ser científico desde ese punto de vista, desde el punto de vista filosófico, la evolución histórica del Estado, cómo es que se estudió a través de la evolución histórica, desde el punto de vista jurídico, el Estado, ¿verdad? Cómo es que el vocablo de su origen, entonces todo eso está en el libro. La definición del Estado, Estado y sociedad, Estado y derecho, los elementos del Estado, la población, la nacionalidad. ¿Qué es población? Si lo leen del libro de Gerardo Prado, al igual que las notas que les voy a mandar, es una definición que tiene los mismos elementos, ¿sí? La población, el territorio, el poder público, cuáles son los fines del Estado, la sociedad, la soberanía del Estado, y hasta aquí nos quedamos. El significado político interno y externo. Y eso lo tienen ustedes en su libro. ¿Ya ahora les quedó más claro? Sí, licenciada. Sí, licenciado. Bueno, les quería mostrar ¿Alguien levantó la mano? Sí, licenciada, buenas noches. Fíjese que esa información que dio usted sí es muy importante para aclarar dudas. Yo estuve preguntando hoy en la tarde con las personas que nos llegaron a informar si el examen venía sobre el capítulo 1 y 2 del libro, y me confirmaron que sí. Entonces ahí estábamos confundidos, ¿verdad? Pero con la explicación que usted nos da, que es la unidad 1 y 2, creo que ya quedó claro, pero sí estuvo bueno que ampliara esta información, porque como le comento, yo pregunté hoy y me comentaron que era el capítulo 1 y 2 del libro que usted nos envió, ¿verdad? Sí, entonces ahí sí estuvo la es que confusión. yo en Classroom sí les indiqué, incluso les acompañé el programa,
Si usted ve el Classroom, les puse aquí la unidad 1 y 2 y les acompañé el programa. Entonces, Sí, ahora quedó bastante claro, licenciada. Muchas por gracias favor, por leamos siempre nuestras información. instrucciones. Miren, esto se los doy como consejo de vida. Leamos instrucciones porque miren, de verdad, yo estoy en un chat donde hay muchos profesionales y de renombre y pueden creer que dan una información en el chat. ¿Y eso cuándo va a ser? Ay, Dios santo, y uno dice, ahí dice, va a ser el 20 y tanto. ¿Y eso a qué hora? Ahí dice, va a ser por la mañana. ¿Y eso cuándo lo dijeron? A la gran. ¿Y eso qué? O sea, ¿por qué? Porque no leen las instrucciones como corresponde, porque ahí están todas las indicaciones. Entonces, ahorita me complace a mí indicárselos porque lamentablemente no hemos tenido clases. Entonces, mucha intervención política, y sí que nuestra facultad es política, nuestra universidad es política, y es por eso que hemos tenido este inconveniente. Y yo quería darles clase, sin embargo, pues la universidad me dijo un rotundo no, porque significa que usted está reteniendo a los alumnos para que vayan a votar, y eso no es factible, ¿verdad? Denme un segundo porque creo que hay alguien que quiere entrar. Vamos a ver si tengo aquí alumnos que quieren entrar. Ok. Entonces, ese era el problema, ¿verdad, jóvenes? Entonces, pero por favor lean sus instrucciones, al igual que en el examen. Cada una de las preguntas necesito que ustedes, por favor, las lean correctamente. Bueno, ¿me hace favor alguien con lectura? A ver, Nisi. Francisco Porrúa López. Gracias. Ajá. Francisco Porrúa López, en su obra Teoría del Estado, relata como hecho político importante para la creación del Estado. En el Antiguo Oriente existieron culturas humanas de gran esplendor como Egipto, Persia, Siria, Israel, etc. Como existieron por milenios, estos pueblos contaban con inagotables hechos políticos. Sin embargo, esta época se caracterizó por tener un Estado teocrático o despótico. El ser teocrático significa que existía una relación entre el soberano de la comunidad política o individual. Francisco Porrúa López, en su obra Teoría del Estado, relata como hecho político importante. No es lo mismo, ¿verdad, licenciada? Sí. Bueno, entonces vemos que el Estado teocrático en lo que dice Francisco Porrúa, ¿verdad? Es en el documento que les voy a pasar, en qué consiste, ¿verdad? Y en qué años fue esta situación. En el Estado-ciudad, por favor, este es otro aspecto, siempre es Francisco Porrúa. Estado-ciudad. Francisco Porrúa López, en su obra Teoría del Estado, relata como hecho político importante para la creación del Estado. El humano, como bien somos conocedores, gracias a Aristóteles, tiene naturaleza de convivir, relacionarse, defender y subsistir en una organización social comunitaria. Es decir, el ser humano en una sustancia racional de la naturaleza política. Muerto el Imperio Romano, se entró en la fase del Medioevo, en el cual la organización política de los hombres fue un sistema dominante, denominado en monarquías absolutas. Ok, aquí empieza el progreso, ¿verdad? De que era un Estado teocrático, vamos a un Estado-ciudad como evolucionando, ¿verdad? En estas fases del crecimiento, y ya vemos acá que entra lo que es una monarquía, la figura de las monarquías absolutas. Vámonos con el Estado absoluto. Estas son como la evolución histórica del Estado, y ahora nos vamos con el Estado absoluto. ¿Me hace favor alguien de lectura? El absolutismo fue una forma de gobierno y régimen político típicos del antiguo régimen.
Su ideología estaba dictada por el rey y éste no tenía ninguna limitación que no fueran las propias de la ley y de Dios. Esto significa que el poder del soberano era formalmente único, indivisible, inalienable, incontrolable y pleno. En otras palabras, era un poder absoluto, y de ahí el nombre que se le confiere como ideología, es decir, el absolutismo. Ok, aquí vemos, ¿verdad? Cómo es que esta figura no tenía ningún límite, ¿verdad? Era lo que él decía, era lo que se tenía que hacer, ¿verdad? Este absolutismo como tal. Y eso también esto deriva de las monarquías absolutas, ¿verdad? Porque obviamente esa misma estructura de monarquía que la tenía obviamente el rey, y aquí viene ya a establecerse ese absolutismo como tal, reconociendo que él era el quien tenía la última palabra. No había a nadie más a quien poder tener otra opinión de lo que él creyese, ¿verdad? Y lo vemos en las películas, los vemos en las decisiones que tomaban y que a él se le pedían que respondiera como tal. Pero obviamente de este absolutismo, de esta imposición del poder en una sola persona sin que pudiera ser escrutinio o analizada de una fuente que para crear fuente de derecho, van haciendo lo que es el Estado de Derecho. ¿Alguien me hace favor de leer lectura? El Estado de Derecho. El absolutismo fue una forma de gobierno y régimen político tipos del antiguo régimen. Su ideología estaba dictada por el rey y éste no tenía ninguna limitación que no fueran las propias de la ley y de Dios. Las leyes fundamentales del reino, leyes heredadas de la historia política del reino y que formaban una especie de constitución intangible, fundamentada en la tradición y que no estaban necesariamente escritas, como la ley de sucesión de los propios monarcas. Ok, entonces vemos que en base a este absolutismo, tenemos una constitución, ¿verdad? Que heredamos una constitución como tal y vamos creando ya un Estado de Derecho en el cual pues ya existen principios y garantías para para las personas como tal. Vemos otros tipos de Estado. Vamos a ver, ¿quién me hace favor de lectura? El Estado feudalismo. El Estado feudalismo. El feudalismo es el sistema político, económico y social que se desarrolló en los países europeos durante la Edad Media. Este sistema se mantuvo aproximadamente en el siglo VI y el siglo XV, aunque no presentó un carácter monolítico y uniforme durante este tiempo. A ver, ¿quién se recuerda al feudalismo, jóvenes? Esto ya lo vieron ustedes. Este es un repaso de las formas de otros tipos de Estado. ¿A quién se le llamaba señor feudal? ¿A los dueños de tierras? Exactamente. ¿Y qué más? Entonces, ¿cómo era esto? ¿Qué existían aquí? En este caso eran los señores feudales y los siervos. Esclavos. Como que, cambió un régimen a que ya no eran esclavos, sino que se volvieron a siervos. Y era una forma como de que ellos trabajaban y a base de una recompensa por parte del señor feudal. Sí, siempre seguían ya no, eran siervos, pero seguían siendo esclavos, ¿verdad? O sea, les cambiaron como la figura, es decir, vamos a ponerlos más bonitos, ¿verdad? Pero siempre bajo la misma línea, bajo la misma estructura, que prácticamente los señores feudales eran dueños de las personas que les trabajaba la tierra. ¿Y a cambio de qué? A darles una vivienda, ¿verdad? Donde ahí obviamente vivían porque ahí trabajaban altas horas de la noche, les dan comida y los instruían, ¿verdad? Entonces, por darle estas cuestiones, esa era la paga, ¿verdad? Del trabajo que realizaban, obviamente sin ninguna garantía más de los derechos que les asistía a los siervos, ¿verdad?
Reforma protestante, ¿podemos ver acá? ¿Alguien me hace favor con lectura? La reforma surgió como consecuencia del descontento que en distintos aspectos generó en la población europea el modo en que la Iglesia Católica administraba la religión. Se manifestó en una revisión de los preceptos católicos frente a lo dicho por las Sagradas Escrituras. Bueno, aquí cuando estén leyendo, van a ver quiénes fueron los que se rebelaron en contra de las cuestiones que surgían de la Iglesia Católica. ¿Por qué razón? Porque obviamente habían muchas inconformidades porque los cleros, ¿verdad?, se fundamentaban en la Biblia o en la ley como en las escrituras de Dios para aplicar ciertas medidas, ¿verdad? Y para requerir ciertas cuestiones. Entonces, obviamente, fueron como abriendo los ojos, ¿verdad? Y decir, esto no es de Dios, dijera el texto que se dice, ¿verdad? A veces que una vez esto no es de Dios, ¿verdad? Sino que fueron cuestiones que fueron molestando la imponencia, incluso hasta llegaron a ser soberbios, ¿verdad?, autoritarios en cuanto a tomas de decisiones y aspectos importantes en los que intervenía la iglesia y que la gente empezó a sentir que no era una compensación justa, ni mucho menos proveniente de Dios, ¿verdad? Entonces, es por eso que se dio esta reforma protestante en cuanto a las formas de castigar. ¿Se recuerdan que yo vi una película que se llamaba La Letra Escarlata y sí era así antes, ¿verdad? Que si se presumía que alguien cometía un pecado, la escritura decía que debía escribírsele debía andar en las calles con una letra que significaba que era una persona pecaminosa. Entonces, había lugares donde no podía entrar, había lugares donde no le podían vender, la gente la veía y la criticaba. Entonces, pueden imaginar todas esas cuestiones que pasaron en ese tiempo y lo hacían invocando el nombre de Dios para sancionar, ¿verdad? Igualmente, si a veces imagínense uno dice algo, yo soy mera bruja, dijera mi mamá, a mí se me ocurre decir algo de que va a pasar tal y tal cosa, ¿verdad? Porque yo analizo algunas cosas y cuando digo, yo pienso que esto va a pasar, va a terminar así, ¿verdad? ¿Y qué si termina así como lo dije? En ese entonces, si pasara algo así, a mí ya me hubieran quemado una hoguera, perdón. ¿Por qué? Porque las personas que supuestamente tenían predicciones o que tenían como esa visión de que ellos le llamaban es bruja o brujerías y eso, eran quemadas en una hoguera. Era la forma de castigar, era la forma de decir tú no tienes derecho a pensar ni a analizar porque eso no es de Dios, ¿verdad? Entonces, todas esas cuestiones fueron las que como que cansaron a las personas, ¿verdad? Y obviamente abrieron los ojos de decir, esto no son cosas que Dios permitiría, ¿verdad? Entonces, entra esta reforma protestante. Vamos con el contractualismo. ¿Alguna duda? Dígame que sí, aquí porque mi compu ha estado mala y no quiero pensar que estoy hablando sola. Sí, licenciada, seguimos aquí. Va. Sí, miren, les juro que para dar la clase hoy hasta casi me ponía a llorar porque mi computadora a las 6:10 se apagó y no que estuviera descargada ni nada, sino que creo que hoy le metí muchas cuestiones a bajar, muchos documentos, unas sentencias y todo, y se trabó y ya no pudo más. Y yo, ay, Dios santo, me van a odiar los alumnos, dije yo, porque les dije que a las 6:30, miren, a las 6:25 volvió a arrancar. Entonces, díganme que sí están aquí, por favor. Bueno, el contractualismo.
El contractualismo es una corriente filosófica que explica y defiende la unión del hombre en sociedad y la aparición y necesidad del Estado. Ello a través del contrato social. El contractualismo es una corriente filosófica que afirma la teoría del contrato social. Los autores contractualistas clásicos, los primeros filósofos que desarrollaron el contractualismo, tienen unas semejanzas, así como también unas notables diferencias. Viven el llamado estado de guerra, caracterizado por la multitud de conflictos entre sus semejantes. Bueno, a ver, ¿qué creen ustedes que es un Estado, que por qué definieron al Estado contractualista? ¿Qué entendemos por un contrato? De ahí deriva. Se podría decir que sería la unión licenciada entre la persona y el Estado. Exactamente. Como un contrato como tal, ¿verdad? Vemos la fusión de partes, de intervenientes, ¿verdad? De dos partes en las cuales buscan un fin. Y aquí es donde ya empieza a quererse estructurar el bien común, ¿verdad? Porque si vemos un contrato, jóvenes, cuando en lo civil, cuando les toque ver derecho civil, que es bien bonito, van a ver los contratos y qué es lo bonito de esta área. Cuando ustedes vean todas las áreas del derecho de nuestra carrera es divina, porque pueden dedicarse a lo penal, la universidad saca mucho penalista, civil es otra área inmensamente grande en la que pueden trabajar, mercantil no digamos, aunque la verdad que las universidades privadas no lo arrebatan, pero son áreas en las que, por ejemplo, penal es litigio, es conflicto, es litis, ¿verdad? Es contradicción, es pelea, ¿verdad? Es búsqueda de derechos, velar por el debido proceso, pruebas, todo eso. Y en lo civil y en lo notariado, no digamos, que va mucho de la mano con lo civil, es esta figura como bonita, el del derecho, en la cual pues yo voy a hacer un contrato con otra persona, ya sea mercantil, ya sea de arrendamiento, es un acuerdo que quiero tener con alguien que yo cumplo y él me cumple, ¿verdad? Aquí es igual el Estado. Yo cumplo con pagar mis impuestos, yo cumplo con obedecer la normativa del Estado. El Estado me debe cumplir a mí con brindarme seguridad, salud, educación, recreación. Entonces, es ese contrato que se debe tener. Por eso ya viene con esta figura contractualista. Y aquí habla de los filósofos, cuando leen, aquí está bien resumido, ¿verdad, jóvenes? Pero cuando ustedes lean más el documento van a ver por qué filósofos pensaban que en esta teoría del Estado como un Estado contractualista. Vemos la parlamentaria, alguien levantó la mano. Sí, licenciada, o sea que el contractualismo está en contra, porque inicialmente que estábamos viendo el feudalismo, ahí no había un contrato social, sino que simplemente era una situación de amo y esclavo, del señor feudal y siervo, pero no era un contrato social como tal. El contractualismo sería eso, entonces el inicio, la evolución es un contrato social, ya incluye el Estado y al hombre como tal. Así sería, ¿verdad? Ajá, aquí ya es como la evolución y como ver al Estado desde este punto. Miren, cuando, como inició el Estado, lástima que ya no, yo tenía otra presentación que no la pude encontrar, de cómo es que se constituía por medio de hordas, o déjenme ver si todavía lo encuentro acá, se constituyó por medio de las hordas, que eran las formas de organización del Estado, comunidades y todo eso. Entonces se fue organizando el Estado de esta manera y fue como realmente como fue evolucionando, y aquí es como se va analizando. Si vemos, como usted me habla del feudalismo, ahí realmente los que todavía gobernaban, todavía los que
tenían el poder del Estado, todavía eran las personas de la casta, ¿verdad? De alcurnia, ¿verdad? De altura. Eran todavía esas personas quienes intervenían en la administración, en las gestiones como tal, porque obviamente eran los feudales, los dueños de las tierras, como decir ahora el cacif, ¿verdad? Eran las personas que tenían la puerta abierta de los asuntos del Estado, porque obviamente yo estoy dando mis impuestos, yo, señora feudal, pago los impuestos, apoyo al señor tal, y también me interesa ver que me respeten a mis esclavos, a mis siervos, ¿verdad? Que mis tierras estén bien, que todas esas cuestiones, pero obviamente era un interés personal para beneficio de ciertos sectores. Gracias a Dios salimos de eso. Y ese feudalismo, ¿de dónde creen que venía ya, jóvenes? ¿De dónde creen que venía ya ese feudalismo? Estos eran los que antiguamente eran los amos, pero Ajá. que después simplemente solo cambiaron el concepto al señor feudal, pero a la larga eran los mismos que eran los propietarios de las tierras. Ajá, pero esta figura viene, jóvenes, desde la conquista. Desde la conquista viene esta figura. ¿Por qué? Porque obviamente venimos con una estructura de España. ¿Y qué pasó? Aquí los mayas estaban de lo mejor, les digo yo siempre, ¿verdad? Aquí estaban de lo mejor, haciendo sus cosas como las debían de hacer, todo bien, ¿verdad? Independientemente que tuvieran muchos dioses, pero igual era para el mismo de arriba, el sol, el agua, la lluvia, el maíz, era para lo mismo, ¿verdad? Igualmente agradecían y hacían ahí sus cositas de agradecimiento de la forma en que, a ver, creo que fue el que les mostré, de agradecimiento a lo que ellos estaban teniendo. Pero, sin embargo, entonces dejaron esa estructura como tal, y obviamente los feudales, ¿quiénes eran? Los que de España se quedaron acá poseyendo las tierras. Felices y contentos, ¿no creen ustedes? Gozando de los bienes de otros. Exactamente, encontré la que quería mostrarles. Bueno, entonces, esta era una forma de que teníamos de estructura del Estado. Entonces, vamos evolucionando y los filósofos obviamente van pensando, ¿cómo es un Estado ideal? Cuando lean Maquiavelo, van a ver que qué bonito ese análisis que él hace, porque va viendo cómo es que va evolucionando el Estado y cómo realmente sería un Estado ideal, ¿verdad? Entonces, acá también lo vamos viendo, cómo es que se va poniendo, cómo va desarrollando el Estado. Vamos a ver si aquí terminamos con este. Ok, sí. Déjenme ver aquí. Me dicen, por favor, si ven mi pantalla. Aquí está. Sí, licenciado. Bueno, entonces vemos aquí también está lo del contrato social, ¿ven? En el Estado, según Platón, según Aristóteles, según Maquiavelo, ¿verdad? ¿Cómo es que establecen ellos esta figura del Estado, ¿verdad? ¿Cómo ven ellos el Estado? Y el contrato social que fue Juan Jacobo Rousseau, el que vea el Estado ya como un contrato social. Vamos a seguir avanzando.
¿Alguien me hace favor de lectura? La invención de la escritura fue el medio más eficaz para conocer las actividades de los diferentes pueblos de la Tierra, la Edad Antigua, desde el momento que surgieron las primeras civilizaciones conocidas en el Cercano Oriente hasta la caída del Imperio Romano en el año 476 de la era cristiana. Las primeras naciones que se organizaron y que dieron lugar a los primeros gentilicios, Egipto, Mesopotamia, Palestina y Fenicia, pueblos ubicados en el continente asiático en la llamada Asia Menor o Cercano Oriente. En Europa, estos mismos aportes más la cultura del idioma provinieron de Roma y Grecia. Ok, vemos todo esto es historia, ¿verdad, jóvenes? Las primeras culturas de organización, que era el clan, esto viene en el examen, que era el clan, que era la horda y que era la tribu. ¿Podemos hacer lectura, por favor, con el clan? El clan, donde describe a un grupo de personas que reconocen su descendencia respecto de un antepasado común y que se identifican con un tótem o animal común. Va, pero ahorita no son los Terian, va, desde aquí ya venía esa situación, pero no es así. Aquí el clan, ¿verdad? Era que se reconocían por la descendencia que tengo, ¿verdad? Por donde yo vengo y este es mi clan. Aquí yo pertenezco a este clan, ¿verdad? A esa descendencia, de dónde vengo yo. La horda, ¿alguien me hace favor de la lectura de la horda? La horda. La horda era la organización salvaje que obraba con violencia para lograr sus fines. Bueno, vemos, como les digo, en películas yo relaciono siempre porque quiero no solo la trama, sino que también un poco de análisis. Vemos en películas que cómo eran estas organizaciones que eran salvajes, que se dedicaban para robar, para quitar, obviamente querían niños, querían niñas, querían la comida que tenían y porque ellos no querían trabajar y ya estaban establecidos como tales. De aquí ya habían mareros ustedes. La tribu. La tribu es un grupo social constituido por un gran número de clanes, bandas, aldeas y otros grupos. Aquí ya se van agrupando, ¿verdad? Van viendo que es bueno estar unidos porque hacen más fuerza, pero siempre estamos divididos por los clanes, las bandas, las aldeas, o sea, siempre teníamos como esa división. Y lo vemos actualmente en la sociedad, ¿verdad? El Estado antiguo. Lectura, por favor, así avanzamos. Buenas noches. El Estado antiguo tiene su origen en el servicio a Dios, por lo cual todo el poder recaía sobre un representante suyo en la tierra. El papado se constituyó en la principal fuente de poder. La Iglesia Católica hacía normas para los estados, administraban y hasta tenían capacidad para juzgar, como ocurría con la Inquisición. En España y Francia, el poder soberano residía en el monarca, como el Estado absolutista de Luis XIV, que decía, el Estado soy yo. Ok, era lo que habíamos visto, ¿verdad? Origen y concepto del Estado. En los diálogos de Platón se narra la estructura del Estado ideal, pero es Maquiavelo quien introdujo la palabra Estado en su célebre obra El Príncipe, usando el término de la lengua italiana stato. Evolución de la palabra status del idioma latín. Los estados y soberanías que han tenido y tienen autoridad sobre los hombres fueron y son o repúblicas o principados. Maquiavelo, El Príncipe. Es lo que les digo, ¿verdad? Que aquí él ya empieza a descubrir y a establecer al Estado como tal. Aquí mete ya un término que es la soberanía. Aquí ya pone que está haciendo por una autoridad, ¿verdad? Y ya habla de repúblicas y principados. Esto también viene, miren, jóvenes, las definiciones clásicas eso está en el libro, de las definiciones clásicas de cada uno de estos autores, según cómo ellos identifican al Estado. Veamos qué dice Cicerón.
Lectura. Cicerón indica que es una multitud de hombres ligados por la comunidad del derecho y de la utilidad. Ajá, San Agustín. Ok, sigo. San Agustín es una reunión de hombres dotados de razón y enlazados en virtud de lo común, de la común participación de las cosas que aman. Ota Bodino es un conjunto de familias y sus posesiones comunes gobernadas por un poder de mando según la razón. Friedrich Carl von Savigny dijo, es la representación material de un pueblo. F. Lasalle, el Estado es la gran asociación de las clases pobres. Hegel, el Estado es la conciencia de un pueblo. H. Grocio indicó, la asociación perfecta de hombres libres unidos para gozar de sus derechos y para la utilidad común. Es la asociación política soberana que dispone de un territorio propio con una organización específica y un supremo poder facultado para crear el derecho positivo. Bueno, vemos aquí cada uno de estos pensadores, cada uno de estos filósofos hizo un análisis desde el punto en que se encontraban, ¿verdad? Si vemos a Cicerón, dice, es una multitud de hombres ligados por una comunidad de derecho y de utilidad. Aquí él ve esta comunidad en cuanto a derecho y lo que le daba de utilidad esa situación. Aquí ya vemos a San Agustín también, que esa es una reunión de hombres dotados de razón y enlazados en virtud de la común participación de las cosas que aman. Pero aquí es una reunión de hombres que lo divide diciendo dotados de razón. ¿Y quién nos dotaba de razón? Como decir, ¿quién nos inviste con esta fe pública? Por decirlo ahora en la actualidad. Eran dotados de razón. O sea, no cualquier pisquilate podía llegar y ser parte de ese círculo. ¿Me doy a entender? Entonces, tenían definiciones en base al donde ellos se encontraban y cómo es que ellos veían al Estado, ¿verdad? Ya vamos con Friedrich Carl von Savigny, que decía que es la representación material de un pueblo, ¿verdad? Ya ve que el Estado es algo para que le sirva al pueblo. Vemos a Lasalle, ¿verdad? Que él dice que el Estado es una gran asociación de clases pobres. Él lo está viendo desde otro punto, donde todos, pues, el Estado pertenece a esas clases pobres, ¿verdad? Y uno de los más atinados, ya que fue más formando un concepto más claro y amplio de lo que es el Estado, es Grocio, ¿verdad? Que habla de la asociación perfecta de hombres libres, unidos para gozar de sus derechos y para la utilidad común. Es la asociación política también, ¿verdad? Aquí mete también la política soberana que dispone de un territorio propio con una organización específica y un supremo poder facultado para crear el derecho positivo. Aquí ya vemos los elementos que se necesitan para conformar un Estado. Obviamente, habla de hombres libres. ¿Por qué? Porque obviamente en ese tiempo también había todavía represión. Veía él esa represión como tal. Entonces el Estado tiene que ser para todos y él lo veía como esa asociación de personas libres. No era alguien que decía, ay, dotados de razón. No, libres, ¿verdad? Y todos tenían que ser libres para gozar de los derechos que obviamente el Estado les iba a dar y para la utilidad común, porque obviamente buscaban, y aquí vemos que se busca el bien común, que se da también la soberanía, el poder se transfiere en una persona que es elegida por esa misma asociación de hombres libres para que lo represente y creados, ya facultada esta persona para crear un derecho positivo, o sea, un derecho bueno. Obviamente aquí ya vamos a ver los tratadistas modernos. ¿Alguien me hace favor con la lectura? Lectura, jóvenes. Buenas noches, licenciada, ¿me escucha? Buenas noches. Definiciones de tratadistas modernos. Plum Childs dice, es la personificación de un pueblo
Kelsen dice que el Estado es el ámbito de aplicación del derecho. El Estado es el derecho como actividad normativa. El derecho es el Estado como una actividad normada. En el Estado alcanza su personalidad jurídica. Y Max Weber dice que el Estado es la coacción legítima y específica. Es la fuerza brutal legitimada como última ratio, que mantiene el monopolio de la violencia. Ok, aquí vemos desde diferentes puntos, desde lo que está ahí viviendo Kelsen y Max Weber, ¿verdad? Aquí él ve el Estado como la aplicación del derecho, o sea, que el Estado era el que tenía que aplicar el derecho no podía sobrevivir sin el Estado, quien crea la normativa es el Estado, y es el Estado en el que se alcanza la personalidad jurídica, pero únicamente mediante el Estado. Weber, ¿verdad?, establece el Estado como una coacción legítima y específica. Él lo veía como una fuerza para mantener el monopolio y el control, ¿verdad?, de lo que suscitaba, pero siempre estableciendo la violencia, como el miedo. Formas y evolución del Estado, vimos ya el Estado absolutista, el Estado liberal, el Estado democrático y los estados social, democrático y de derecho. Vamos a ver el absolutista. Vimos que en lo que les estaba mostrando también en las diferentes formas de Estado, ¿verdad?, que son entes territoriales sometidos a la autoridad del monarca absoluto. Es posible por la conjunción de factores materiales y espirituales que permiten institucionalizar la autoridad única. Imprenta, recuperación de derecho romano, auge universidades, propicia clase legalista que ennoblece la burguesía, lleva a que la monarquía tenga burocracia a su servicio, cimientos, la hacienda pública con ejercicios permanentes con armas. El monarca, el ser soberano, está por encima del derecho que él mismo crea. La última manifestación es el despotismo ilustrado con su expresión todo para el pueblo, pero sin el pueblo. El Estado se muestra garante de paz interna, pero al ser Estado soberano, sin limitaciones de ninguna clase. Las relaciones entre Estados reproducen la guerra de todos contra todos, que se ha eliminado en el interior de las fronteras. Bueno, entonces aquí vemos que sí metieron cuestiones importantes en el Estado absolutista y empezando la Edad Media, se da la imprenta, se da recuperación del derecho romano como tal, el auge de las universidades, la clase legalista, ¿verdad? Ennoblece a la burguesía. ¿Y a qué se refiere con ennoblecer a la burguesía? Que se le reconoce como si lo vemos todavía en la actualidad, como la realeza, ¿verdad? Que ellos tienen sangre azul, ¿verdad? Y que comen y hacen diferente, y que se les reconoce ese título que llevan, ¿verdad? Entonces vemos en el Estado absolutista, ¿verdad?, que el mismo monarca crea el derecho, pero también él mismo lo viola. El Estado liberal, ¿alguien me hace favor con lectura? Límites al poder, a la autoridad, al soberano. En la articulación territorial conserva el absolutismo, continúa con la dinámica expansionista. En articulación jurídico-política reserva el monopolio de la fuerza a poderes públicos. Es un monopolio legítimo y es elemento definitorio del Estado según Weber. En articulación económica, según principios liberales, está la teoría clásica inspirada de Smith. La riqueza decide en capacidad de competir en comercio mundial y la función de autoridad es laissez-faire, laissez-passer. Es conocido como Estado gendarme, policía o mínimo. El Estado se abstiene de toda intervención en proceso productivo y cuyas únicas actividades se reducen a mantener el orden público, garantizar la defensa y realizar las obras públicas necesarias para la producción. Ok, vemos que el Estado liberal surge como una reacción contra el Estado absolutista. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que este Estado liberal nace de eso?
Tocha mierda. ¿Por qué creen ustedes que el Estado liberal surge en contra de la burguesía y del Estado absolutista? Precisamente por lo que empieza la lectura, ponerle límites al poder, a la autoridad y al soberano. Exactamente, aquí no pudieron ellos crear más instituciones como demuestra que hace el absolutismo, ¿verdad? La imprenta, la innovación, las universidades, el auge de otros elementos, porque obviamente aquí están poniéndole límite al absolutismo, a eliminar. Imagínense que aquí nosotros rompiéramos contra el CACIF, nos fuéramos contra el CACIF. Obviamente no es una buena idea, porque el CACIF es quien mueve el Estado con cuestiones de economía. Pero eso era lo que ellos estaban atacando en ese momento, pero obviamente el CACIF no nos está violando derechos elementales, ¿verdad? De ser absolutista, como estaba haciendo esta figura. Solo quise ponerlos como en contexto de esto. Pero vamos a qué. Imagínense contra quién, cómo estaban peleando ellos. Estaban peleando con la realeza, ¿verdad? Con quien tenía el poder. Entonces, no podían venir y decir, ay, sí, vamos a pelear contra los que tienen el poder, vamos a limitarles el poder y vamos a crear otras figuras. No se podía. O sea, o ponían límites o podían realmente romper esa figura absolutista y crear ya el orden público, garantizar ya una defensa y realizar las obras públicas necesarias para la producción, ¿verdad? Como ahí sí, ya con fines marcados, ¿verdad? Que mantener un orden público, que puedan ver defensa, ¿verdad? Y tener obras públicas para todos. ¿Alguien me hace favor de lectura? Estado democrático. El Estado liberal considera al ser humano como ciudadano, como sujeto de derechos y deberes. Es una forma de organización de grupos de personas cuya característica predominante es la titularidad del poder. Reside en la totalidad de sus miembros, haciendo que la toma de decisiones responda a la voluntad colectiva de los miembros del grupo. Por la igualdad, las decisiones se adoptan por principio de mayorías y la responsabilidad política de los gobiernos entre el Parlamento. Logra efectividad en igualdad política. Se universaliza el impuesto, se abre la renta y se admite el derecho de representación de clases trabajadoras y humildes en generar mayor actividad intervencionista del Estado que se favorece por desajustes sociales producidos por industrialización y modernización, respuesta al movimiento socialista y elaboración doctrinal social de la Iglesia. Ok, vemos aquí la evolución a donde queríamos llegar, ¿verdad? Al que considerar a cualquier ser humano como ciudadano, como integrante, como persona, como sujeto de derechos y obligaciones dentro del Estado, ¿verdad? Aquí ya vemos que puede actuar, ¿verdad? Tiene derecho a voz, tiene igualdad en las decisiones, ya se le da una participación política, y ya aquí que ya pusimos límites al poder, aquí ya vemos que ya se implementan ciertas cuestiones que, como vemos aquí, dice, se universaliza el impuesto y a todos pagan impuestos, porque obviamente antes solo era la burguesía la que aportaba, porque obviamente ellos son los que tenían todo el dinero. ¿Y qué iba a aportar un pobre siervo o un pobre esclavo? Si ellos lo único que tenían derecho era, la paga era su educación, supuestamente, el tener comida, el tener casa, y todavía sí le daban un poquitito para algún su gustito, ¿verdad? Pero no va a hacer que ese gustito sea para que se me escape o tenga algo que no tienen derecho, o que guste para comprar una su tele, una su radio o algo, no se podía, ¿verdad?
Entonces, ¿cómo iba a pagar impuestos? ¿Verdad? Entonces, solo tenían los impuestos la nobleza, ¿verdad? Entonces, ya la renta, el de que ya pueda alquilar a alguien más, ya se reconoce la representación de la clase trabajadora. Aquí es donde vemos esa intervención del reconocimiento de los derechos humanos. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que aquí la representación de las clases trabajadoras? ¿Por qué se da esta figura en este Estado democrático? Porque quieren tener un sistema igualitario. Sí, obviamente venimos desde un absolutismo, nos pasamos a un Estado liberal donde ponemos límites al poder y nos vamos a este Estado democrático en el cual pues ya hay un reconocimiento de la clase trabajadora, pero sin embargo no se han todavía establecido los límites para el trabajo. ¿Por qué? Porque venimos de una esclavitud, ¿verdad? Venimos de una cuestión siervo. Pasamos a un Estado liberal donde ponemos ciertos límites al poder, pero no así se reconocen ya los límites como tal para las clases trabajadoras y humildes, porque obviamente la gente pobre sigue existiendo, ¿verdad? Sigue existiendo esa desigualdad. Entonces, pero aquí ya entramos a reconocer que ya se puede representar, ya puede tener voz y voto, ya puede tener participación, ya el Estado interviene, ¿verdad? Ya interviene para que no exista esos desajustes sociales que pueden existir por la industrialización. Si vemos, podemos pensar en la bananera cuando vino, ¿verdad? Que ellos venían a que trabajaran y trabajaran y trabajaran y obviamente ellos se quedaban con mucho de la retribución que tenían y solo les daban casa, espacios ahí para que pudieran estar y una paga mínima, ¿verdad? Sin reconocerles realmente los derechos laborales. Entonces, aquí ya el Estado interviene y dice, no. Aquí no, esta industrialización que estamos teniendo, de que estamos creciendo, estamos haciendo y todo, hay que establecer los límites y los derechos. Aquí ya se ve ese movimiento socialista, ¿verdad? Aquí ya vemos que realmente ya no vemos solo lo económico, sino que ya entra el factor social en la democracia. ¿Y a qué se refiere con el factor social? ¿A qué nos referimos con el factor social, jóvenes? Tal vez se refiere a toda la sociedad sin discriminar la clase social. Sí, el factor social es que ya ve la ayuda, ¿sí? Si nosotros vemos cuestiones que establezcamos como esto es una obra social, es una ayuda que se está dando para establecer, equiparar un poco lo que se está suscitando, ¿verdad? Es esa ayuda, ese auxilio, esa equiparación de las necesidades que está teniendo cierto grupo. Entonces aquí en este democrático ya vemos que ya se empieza a tener el sentido social que no se tenía, ¿verdad? Que no se tenía desde la burguesía, no se tenía. Para ellos los siervos y los esclavos no sienten, no tienen hambre, no tienen frío, no tienen necesidades, no tienen antojos, no tienen derecho a nada, o sea, ellos no sienten, ¿verdad? Entonces, aquí ya en lo democrático se va conociendo y se va despertando esa cuestión social. ¿Alguien me hace favor con lectura? Lectura.
Estado social, Sozialstaat, es un concepto propio de la ideología o bagaje cultural político alemán. El concepto se remonta a la formación del Estado alemán y pasando a través de una serie de transformaciones. En la actualidad forma las bases político-ideológicas del sistema de economía social de mercado. En términos más recientes, incorpora a su propia denominación el concepto de Estado de Derecho, dando lugar a la expresión Estado Social de Derecho, y también, además, al concepto de Estado Democrático, dando lugar a la expresión Estado Social y Democrático de Derecho. Ok, vemos aquí entonces que es ese término que les decía yo de la incorporación de ese lado social del Estado. Entonces, por eso le llaman Estado Social de Derecho, para todos, para equiparar a las minorías, a los más desvanecidos, ¿verdad? A las personas más necesitadas, y que ahí las abarca también, ¿verdad? Dando a entender que es un Estado social y democrático de derecho, ¿verdad? Social es para toda la sociedad como tal. Democrático, obviamente, en la democracia del derecho como tal, o sea, abarca todo el sistema. El Estado social es un sistema que propone fortalecer servicios y garantizar derechos considerados esenciales para mantener el nivel de vida necesario para participar como miembro pleno de la sociedad. Asistencia sanitaria, salud, educación pública, trabajo y viviendas dignos, indemnización, desocupación, subsidio familiar, acceso práctico real a los recursos culturales, bibliotecas, museos, asistencia para personas con discapacidad y adultos mayores, defensa del ambiente natural, asistencia social, defensa jurídica, asistencia legal, garantiza los denominados derechos sociales mediante su reconocimiento en la legislación. Entonces aquí vemos ya un derecho, un Estado de Derecho Social, en la que aquí ya vemos incorporada toda la sociedad y que vela por el bien común. Aquí entra ya lo que es el bien común. ¿Por qué? Porque estamos viendo que busca el cubrir a toda la población con los elementos necesarios, que es salud, trabajo, vivienda, todo digno para todas las personas. ¿Por qué? Porque venimos de un Estado en el cual pues se les daba lo mínimo, vivían en una galera un montón de gente, o sea, así viene el Estado, y aquí pues como va evolucionando y se va metiendo lo social y anteponiendo esa necesidad que tienen todititos los seres humanos, ¿verdad? No porque tienen un diferente color de piel, no porque son con ojos más achinados, no porque es más chiquitito, no porque es pelo negro, no porque es pelo colocho, nada de eso tiene que diferenciar la situación que se daba en ese entonces. Entonces reconocen a todas las personas por igual y que se debe suplir, el Estado debe suplir esas necesidades básicas de cada uno de los que lo integran. Aquí vimos otros tipos de Estado: el feudalismo, la reforma protestante, el contractualismo, la monarquía parlamentaria, la monarquía constitucional, y era lo que vimos en el otro documento que teníamos, que les compartí al principio. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Sí, María Jimena. Disculpe, licenciada, ¿estas presentaciones las va a compartir en Classroom? No, ya las di aquí en clase. Gracias. Bueno, jóvenes, dentro de la segunda unidad viene los elementos del Estado. Es necesario, a ver, ¿qué creen ustedes que se refieren con población? El conjunto de personas que viven en una sociedad. Exactamente, el conjunto de personas que residen en un territorio determinado, ¿verdad? Y que conforman el Estado como tal. Vemos que dentro de para hacer la población tiene que tener los elementos, las personas,
¿Y cómo están legalmente reconocidas las personas en el Estado? Si son personas nacionalizadas o ¿qué otro tipo de personas? ¿Extranjeros, licenciada? ¿Extranjeras? Extranjeras o que adquieren la ciudadanía, ¿sí? Obviamente ahorita tenemos personas que aquí están porque están prestando un trabajo, turistas, y tenemos varios tipos, pero a las que el Estado debe de brindarles toda la salud, educación y todas esas circunstancias son a las personas que son obviamente nacionalizados, a las personas nacionales de acá y a los que adquieren la ciudadanía, porque la ciudadanía se adquiere, ¿en qué momento? ¿En qué momento adquirió usted la ciudadanía? Al vivir cierto tiempo en Guatemala. No. A los 18 años. Exactamente, a los 18 años de edad, ustedes ya adquieren la ciudadanía, ustedes ya son considerados ciudadanos y que pueden ejercer y son objeto de derechos y obligaciones. La nacionalidad la tienen al momento en que nacen y que nacen aquí en el territorio nacional y ustedes ya son guatemaltecos, ¿verdad? Son los elementos de la población y otras maneras que la pueden adquirir ya las personas extranjeras, la nacionalidad o la ciudadanía como tal, ¿verdad? El territorio, cuáles son sus funciones y cómo estamos nosotros divididos. Nosotros estamos divididos por ¿cuánto? ¿Por cómo estamos divididos? ¿Cómo está dividido nuestro territorio, jóvenes? Por municipios. Por municipios, y departamentos. Exactamente, por municipios y departamentos. El territorio es la circunscripción, ese es el término que se utiliza. El territorio es la circunscripción territorial donde está asentado el Estado. Son los límites, ¿sí? Perdimos Belice, perdimos Yucatán, Quintana Roo y todo eso ahí, y eso era límite del Estado de Guatemala. Sin embargo, por negociaciones de los anteriores gobernantes y esto, perdimos ese espacio territorial. Pero es la circunscripción territorial en donde se acentúa un Estado. El presidente no puede intervenir en la playa que tiene el límite con Honduras, por ejemplo. Ahí no puede intervenir. Si vemos todo lo que suscita en las fronteras, jóvenes, es sumamente delicado porque ese es parte de otro estado. Vimos la última noticia en la que vieron que México entró al estado de Guatemala cuando están en una disputa de narcotráfico contra unos narcotraficantes y ya vieron que en cuestión de política internacional, México intervino pidiendo disculpas, que eso no era una manera que debía de haber actuado. ¿Por qué? Porque el territorio es la intromisión extranjera a nuestro territorio nos provoca el tener que defenderlo y poder irnos a una guerra, ¿verdad? Porque eso tiene los límites establecidos en los cuales pertenecen a Guatemala, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los fines del Estado, verdad? A nivel general y a nivel particular. La soberanía del Estado, que es el significado político en cuanto a lo interno y lo externo, que va a venir también en el examen. Yo creo que ahorita abarcamos bastantito de lo que viene en su examen para que no estén así como que, ¿y esto qué es? ¿Y en qué momento pasó esto? Les digo una clase express y sucinta de lo que viene en su examen. ¿Alguna duda? No, licenciada. ¿Todo bien?
Licenciada, perdón que la interrumpa. Bueno, nos están, ya publicaron el calendario que el 9 es el examen, pero no sé si usted nos podría apoyar en dando más clase, pues porque realmente es mucho tema y realmente nos ayudaría bastante si usted pudiera, ¿verdad? Ok, la otra semana, ¿qué días tienen examen ustedes? Lunes y jueves. Lunes y jueves. Ok, les puedo dar en línea siempre. Miércoles, porque ustedes no tienen... Y viernes tentativo. Pero miércoles les podría dar, si les queda bien igual, calcularía yo que a partir de las 5 de la tarde les queda bien. Sí, licenciada. Sí. Ok, entonces, ¿saben qué también, jóvenes? Si quieren, es que lastimosamente ustedes son tantos, porque les iba a decir que hicieran cuestionarios. Que hicieran cuestionarios. No sé si se pueden organizar ustedes. ¿Cuántos tendría que ser el grupo, licenciada? Disculpe. Dios, pero imagínense, ahorita hay 67 y tengo asignados como 160. O sea, faltan 100. Muchos no lograron ingresar, licenciada. Pero yo ingresé a todos y ahorita ya pueden estar todos. Licenciada, mire, nosotros tenemos un grupo en teoría de proceso. ¿Podríamos usar esos mismos grupos para hacer el cuestionario? ¿Ya tienen grupos creados en otras clases? Sí. Ah, bueno, entonces sí, usemos esa figura. Y hagan cuestionarios. No sé si, vamos a ver, hoy es miércoles, ¿verdad? ¿Creen ustedes que para el próximo miércoles me lo pudieran entregar? Y así yo lo reviso y decirles que si saco el examen de los mismos. ¿Les parece? Sí, licenciada. ¿Sí? Sí, licenciada. Bueno, entonces que me pudieran presentar unos 4 a 6, no sé cuántos grupos tienen establecidos ustedes, que se puedan organizar y que me presenten ese cuestionario. Entonces ya sí, yo les digo, bueno, voy a sacar, el más completo es tal y tal, y de ahí voy a sacar el examen. ¿Les parece? Sí, licenciada. Está bien, licenciada, muchas gracias. Muchas gracias. Ok, necesito, jóvenes, yo necesito que, por ejemplo, ustedes sepan cuál es el origen del Estado, cuál es el objeto de estudio, ver desde el punto de vista científico, es lo que les decía, filosófico, puntual, jóvenes, filosófico, histórico, jurídico, ¿verdad? De ahí nos vamos con el Estado como tal, una definición. Ya vimos ahorita cómo es que fue evolucionando el Estado, cómo fue evolucionando, ya la definición del Estado como tal, ¿verdad? ¿Qué es el Estado teocrático? ¿Qué es el Estado-ciudad? Puntual, jóvenes, puntual, porque todo esto necesito yo que ustedes me sepan diferenciar entre un Estado absoluto y un Estado de derecho. ¿Sí? Creo que ustedes se están asustando más de lo que deberían. ¿Pero qué manda, Carlos? Licenciada, buenas noches. Una pregunta. ¿Cómo hace sus exámenes? ¿Los hace de pregunta directa o cómo? Lo voy a hacer, no lo tengo todavía. Bueno, yo cuando son grupos más pequeños se los hago más complicados, pero así como este grupo tan grande, hago 2 exámenes de pregunta directa. Perdón, de selección múltiple. Muy bien, gracias. Pero obviamente necesito que ustedes me diferencien entre un estado absoluto, porque les voy a poner esa definición, y que ustedes me identifiquen ese estado absoluto, que me identifiquen el estado teocrático, que me identifiquen los elementos de un estado de derecho, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la nacionalidad? ¿Qué es la población? ¿Qué es el territorio?
Yo les voy a preguntar puntualmente eso, pero necesito que ustedes lo sepan, reconocer el concepto como tal. Siemi. Con los grupos, el cuestionario lo haríamos en grupos. ¿De cuántos integrantes tendrían que ser los grupos? Me comentaba Dulce que ya tienen ustedes grupos de otras clases, entonces podrían utilizar el mismo grupo. Si hay algún grupo, alguien que no tenga grupo, hablen ahorita en el chat, digan yo no tengo grupo y quiero participar y que alguien lo adopte ahí. Ok, muchas gracias, licenciada. Ok. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Perdone, licenciada. Ujú. Somos grupos de 6 personas. ¿Está bien que cada grupo haga un cuestionario o...? No, divídanse, entonces saben que divídanse y como el tiempo es corto, de 2 a 3 grupos saquen un cuestionario completo. Entonces, 3 grupos, por ejemplo, que son de 6 personas, 3 grupos van a sacar los módulos, los 2 módulos. ¿Me doy a entender? Sí, gracias. Ok. Sí, Gilmar. Licenciada, ¿cuántas preguntas más o menos quisiera usted para el examen, para que nosotros saquemos una cantidad de preguntas? Buena pregunta. Mínimo, unas 75. Ok, gracias, licenciada. Sí, Suji. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Mire, fíjese que solo para organizar bien esto de los 3 grupos, ¿usted cuántos cuestionarios quiere? Así podemos realizar una encuesta en algún grupo de WhatsApp. Entonces colocamos, pues cuestionario 1, cuestionario 2, cuestionario 3 y entonces 6 máximo. cuestionarios. Ok. Entonces así nos organizamos mejor. Gracias. Para que a mí también me dé tiempo de verlos y poderles decir, ok, el 1 y el 2 estudien, ¿verdad? O el 1 nada más, o el 3. Ok. Sí, Dulce. Solo para comentar al licenciado que somos 30 grupos de no más de 3 y 6 personas. Ok, entonces ahí hay que hacer la ecuación y se dividen para que saquen unos 6 cuestionarios. Sí, sí, Andrea. O ya nomás. Ok. ¿Alguien más, jóvenes? Licenciada, disculpe, ¿será que podría poner toda esta información en el Classroom o si le podría pedir a sus auxiliares que lo escriban en el grupo de WhatsApp para que los demás compañeros estén al tanto y no queden tantas dudas de lo que tenemos que realizar? Bueno, se los voy a poner en Classroom. Ya me imagino que van a estar igual navegando siempre. Y ustedes si me hacen favor también de decirles, ¿verdad? Porque siempre vuelven a preguntar lo mismo. Pero sí, no hay problema, yo los voy a poner en Classroom. Gracias, licenciada. El próximo miércoles ustedes tienen que entregar cuestionarios. Gracias. ¿Alguien más? Ok, los dejo descansar porque hoy sí, gracias a Dios, avanzamos. Creo que con el miércoles va a ser suficiente. Ok, que pasen feliz noche, jóvenes. Suerte en su examen el viernes. Gracias, licenciada. Nos vemos. Feliz noche, licenciada. Okay, Buenas noches, licenciada. Feliz noche, licenciada. Igualmente, adiós.